Bueno, buenas tardes a todas, a todos, por estar acá en una nueva edición del coloquio del Instituto Balseiro. Como ya saben, es un evento que se viene llevando a cabo hace muchísimos años, acá en el Instituto, en el Centro Atómico Bariloche, y particularmente los viernes más cercanos del coloquio al 24 de marzo, en el Instituto se hace un coloquio especial, es en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y por la Justicia, en el cual se hace un coloquio con temáticas relevantes en ese aspecto. En el día de hoy, tenemos un coloquio muy importante que dos personas nos van a estar contando algunas experiencias, y voy a invitar a Armando Alicia, que bien va a ser el presentador de los dos oradores del día de hoy. Así que bienvenido, Armando, que es un investigador del Instituto Balseiro y es delegado del Instituto Balseiro hacia la Universidad Nacional de Cuyo en temas de los derechos humanos. Bueno, gracias y muchas gracias a Reinaldo y a Rubén por venir. Lo que tratamos de hacer a 40 años de democracia es mostrar distintas visiones de los derechos humanos, porque es bastante amplio el tema. Ahora hay una protesta de trabajadores de tercerizado de limpieza, por ejemplo, y los salarios son parte de los derechos humanos. Hay varios aspectos que quedaron afuera, pero una cosa que me pareció a mí particularmente interesante es la Comisión Permanente en Defensa de la Educación, porque liga a nosotros que estamos en el Instituto de Enseñanza con la lucha por los derechos humanos y en plena dictadura. Eso es parte de la dictadura, siguiendo el proceso histórico. Hay problemas de derechos humanos durante la democracia, y ese es el tema que va a tocar Rubén, que es miembro de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Nacional y de acá de Bariloche, que es básicamente la violencia institucional en democracia. Y teníamos la intención, para respetar las diversidades y el género, de invitar a Soraya, que es una representante de los pueblos originarios, y que está en la mesa de diálogo con el gobierno, y el tema sería actual, de los derechos humanos ahora, de las 4 detenidas mapuches en la ruca, ¿no? Lamentablemente ella, por estar en el tema de diálogo, no pudo venir, así que nos quedamos con 2 oradores, que igual van a tocar esta temática, porque conocen el tema, que son los derechos humanos actuales, y después, bueno, habrá un debate, preguntas, todo lo que quieran. Y bueno, gracias por venir. Voy a usar el... Te lo pongo ¿sí? ¿Está? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Reinaldo Sacone, soy médico, jubilado ya. Pasé gran parte de mi vida como miembro del Partido Socialista de los Trabajadores, después por el MAS y actualmente en Izquierda Socialista. Y he participado, digamos, como dando currículum, en el terreno sindical, en la conformación y desarrollo de la Asociación Sindical de Profesionales de Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, de la que fui en periodo presidente y estuve en la conducción varios años. Actualmente es una entidad que cuenta con 11.000 afiliados, todos profesionales de salud del ámbito del hospital público, no así de la parte privada. Bueno, en la época de la dictadura, como todos los militantes de la época, pasamos a la clandestinidad. Yo formaba parte del Partido Socialista de los Trabajadores, que fue disuelto por una ley de la dictadura y prohibida su actividad, por lo cual seguí mi actividad, pero sin darla a conocer como tantos otros militantes. Y me tocó, llevado por la lucha de resistencia contra la dictadura, participar de una experiencia muy interesante, que es la que voy a compartir hoy con ustedes, que es la creación, el desarrollo y su posterior extinción
de la Comisión Permanente en Defensa de la Educación. A ver si puedo... Bueno, vamos a hacer así, vamos a ubicar un poquito el contexto histórico para ver producto de qué es el surgimiento de este movimiento. Bueno, el régimen más sanguinario de la historia argentina que nosotros conocemos. Acepto que después que puse ese título pensé que puede haber una discusión porque no sabemos si el régimen de Roca en el siglo anterior al que estamos hablando no fue el más sanguinario, porque el genocidio generado sobre los pueblos originarios de La Pampa y la Patagonia no creo que tenga parangón desde el aspecto numérico y desde el efecto del sometimiento étnico y la incorporación brutal al régimen capitalista de comunidades sociales que vivían en regímenes precapitalistas. Entonces, después que puse eso, dije, capaz que no es el genocidio más grande de la historia argentina. Pero si no es el primero, es el segundo y no se le escapa la calificación de genocidio. Fue una masificación a cargo del Estado de una represión que había empezado de manera brutal por la AAA en el gobierno de Isabel Perón y López Rega. Y todas las pruebas indican que el general Perón fue el fundador de la AAA para, en forma selectiva, atacar y exterminar a el disenso, tanto sindical como en ese momento la guerrilla que se había alzado en armas. Ese régimen tuvo un objetivo político, económico, social, que era imponer un modelo económico de especulación financiera y terminar con el modelo económico de la industria sustitutiva de importaciones que en mi generación se educó usted. Ustedes son más jóvenes, no sé. Y con otro objetivo que era aumentar la tasa de explotación de los trabajadores y, consecuentemente, la ganancia empresaria. Por ejemplo, Martínez de Hoz quería llegar a un volumen de 100 millones de toneladas totales de grano de exportación y la eliminación de las conquistas sociales de la clase obrera para que toda esa ganancia no se repartiera y se concentrara en el capital financiero. Y el cuarto objetivo, alinearse sin fisuras con la política internacional del Departamento de Estado, que en ese momento sostenía las dictaduras del Cono Sur. Acuérdense de Pinochet, de Uruguay, la Argentina, Brasil, Bolivia. Entonces, un Cono Sur firmemente alineado con la política del Departamento de Estado. Eso es el escenario del año 76. Como diría Mauricio, pasaron cosas que no vamos a detallar y nos vamos a encontrar con otra realidad. Esta sería la expresión gráfica. Martínez de Hoz es la expresión gráfica de la política económico-social de la dictadura, Videla el que la garantizaba con los métodos de represión y exterminio, ahí las Fuerzas Armadas. Y tenemos dos personajes que lo puse porque falleció recién Blaquier, uno de los dueños del país, y que tuvo gran resonancia, páginas y páginas del diario La Nación. Y este personaje que está a la derecha, que es Juan Rafael Llerena, que es el que fue ministro de Educación de Videla. Vamos a ver después cuando hablemos de la política educativa. Acá vemos también la importante participación de la Iglesia. Acá es una foto que conseguí. El general Menéndez, el cardenal Primatesta. El de acá no sé si es Videla.
que está un poco más a la derecha, pero es significativa de la época. Entonces, ese es el cuadro con que se inicia. Pero pasaron cosas, y las cosas que pasaron es una crisis económica tremenda. Se hundieron los mayores grupos financieros del país, entró en crisis ligado al contexto internacional, fuga de divisas, quiebra de la política monetarista de Martínez de Hoz y una disparada incontrolable del dólar. Esa crisis tremenda en el año 80 hizo que la clase media argentina, que se hacía la distraída con los crímenes de la dictadura, se volcara rápidamente a la oposición e incluso participara de la resistencia a través de los sectores más sensibles, como por ejemplo los artistas, después vamos a ver los intelectuales. El movimiento obrero, que nunca terminó de quedarse quieto, pero empezó una resistencia aislada, fábrica por fábrica, pero que fue creciendo durante el año 80 y entonces emergieron Ubaldini, la CGT se dividió, apareció una CGT más combativa con centro en los camioneros. El dirigente de esa época se llamaba Pérez, no Moyano. Moyano era segundo. Y en ese año 80 también lo que yo llamo la paradoja del comercio exterior, que es que la dictadura, firmemente anticomunista, el gobierno más anticomunista del país, más aliado del imperialismo norteamericano, le vendía trigo a la Unión Soviética, que estaba bloqueada comercialmente por Estados Unidos. Esa paradoja de que el régimen más anticomunista mantenía a la Unión Soviética tuvo sus efectos políticos al interior del país, y es que el Partido Comunista argentino durante todo ese periodo hizo la plancha en cuanto a la resistencia que se estaba esbozando. Bueno, entonces, la COPEDE es parte de este gran movimiento inorgánico de oposición, cuya cabeza es precisamente las madres, acá está, las Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea por los Derechos Humanos, el CELS y otras instituciones como iglesias de distintas confesiones. Estaba el movimiento ecuménico de los derechos humanos y distintos obispos de distintas confesiones, como el obispo Pagura, que era metodista, y otros que no recuerdo. Bueno, y el otro gran movimiento surge del teatro, del arte. Teatro abierto, muchos de ustedes conocen el Teatro del Picadero en Buenos Aires, fue su sede, y las cabezas eran Osvaldo Dragún, Tito Cosa, y había muchos otros. Paralelamente apareció música abierta, danza abierta, con todos jóvenes, que rechazaban la censura de la dictadura, porque algo difícil de entender para quien no vivió ese momento, que es el control totalitario, porque nosotros vivimos en el momento quizá de más amplia democracia de la Argentina, desde el 80 y pico para acá. El control totalitario consistía en que, por ejemplo, Mercedes Sosa estaba prohibida, Horacio Guaraní también. Entonces, aparece ese movimiento de música abierta, danza abierta y otras expresiones. Ahora, la dictadura tampoco se queda callada, porque una cosa es que esté en crisis y otra cosa es que se quede quieta. Y es famoso en ese momento, el Teatro del Picadero fue demolido fue dinamitado, esa es la palabra, y se desató un incendio que terminó que era la sede, porque la gente empezaba a concurrir masivamente, se llenaban esos espectáculos de estos actores y actrices. Bueno, entonces, a fines del 78, antes de esto que estoy relatando, la dictadura logró
porque también tenía sus contradicciones internas, las distintas salas. La dictadura era un frente de distintos sectores de las clases dominantes que se unieron para reventar a los trabajadores, la resistencia de los trabajadores y aumentar la ganancia empresaria, pero tenían sus contradicciones internas. Entonces, por ejemplo, no conseguían imponer un ministro de Educación. Los que estaban duraban poco. ¿Por qué? Porque no eran respondidos. Por ejemplo, el sector desarrollista, que apoyaba la dictadura, tenía Alberto Costantini, un ingeniero que fue ministro de Arturo Frondizi, y además era un prócer del liberalismo político, que había sido presidente del Centro Argentino de Ingenieros durante décadas, hasta su muerte en el 92. Entonces, lo querían designar rector de la Universidad de Buenos Aires. Hubo reacción de otros sectores prodictatoriales y como advertencia incendiaron la biblioteca del Centro Argentino de Ingenieros, como los mismos militares, no era una lucha interna de los militares, donde destruyeron 16.000 volúmenes, además de la hemeroteca de la revista. Bueno, entonces, finalmente, a pesar de eso, Costantini fue rector y duró 2 meses. ¿Por qué? Porque él defendía la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, y eso era incompatible con la dictadura. Luis Cabral, también al año siguiente, rector de la UBA, fue destituido por desobedecer la orden del ministro de Educación de cerrar las carreras humanísticas. Uno de los planes de la dictadura en el área educativa era cerrar las carreras humanísticas, psicología, ciencias sociales, antropología, y no hacerlas desaparecer, cesar como carrera, convertirlas en cursos de especialización o cursos paralelos. Y para eso hubo una reacción. Entonces encontraron finalmente un fiel ejecutor de la política educativa de la oligarquía financiera, que era Juan Rafael Llerena Amadeo, abogado católico, profesor de la Universidad Católica, que luchó toda su vida por restablecer la enseñanza religiosa en las escuelas, porque él creía firmemente que la enseñanza religiosa mejoraría al argentino y nuestro país sería mucho mejor si recibía enseñanza religiosa. Ese era la persona. Imagínense que contra él chocaban los que venían de la tradición laica, aunque apoyaban también a la dictadura, no estaban. Pero para que vean ustedes las contradicciones que empiezan a manifestarse de manera más cruda con la crisis económica y el desplazamiento de la clase media a la oposición. Entonces, la política educativa de la dictadura tenía 2 grandes carriles: desmantelamiento y control ideológico. El desmantelamiento era, por ejemplo, en la universidad, que era el enemigo principal para la dictadura porque era la cuna del marxismo, para la manera de pensar, era cupos universitarios y arancelamiento. Que eso fue muy importante porque es lo que desató después la reacción estudiantil. Y, por ejemplo, para añadir una cifra, el gasto público en educación disminuyó de 6,2 del PBI, en 1974 disminuyó al 4 del PBI al final de la dictadura. El gasto total en salud, eso implica el presupuesto consolidado nacional, provincial, municipal, más el gasto en educación privada. Todo lo que se gasta en salud era esa proporción del PBI, había sido reducida en un 33%. Yo dije salud porque me salió, porque el subconsciente existe, a pesar de Llerena Amadeo que decía que no. Control ideológico. Bueno, eso ya les dije, la cruzada de control. Y una cosa que la pongo acá de ejemplo, porque en aquella época la usábamos
para agitar. Un abogado católico presentó una denuncia para prohibir la matemática moderna. ¿Por qué? Porque la matemática moderna introducía el concepto de vector. Y el concepto de vector era un concepto marxista para este abogado. ¿Por qué? Yo pienso que porque introducía la dinámica, el movimiento. Entonces, para él se alejaba de la lógica aristotélica formal, de la definición por diferencia específica y género próximo. Entonces, esa concepción estática de la filosofía aristotélico-tomista era cuestionada por el vector que incluía el movimiento en el razonamiento. Entonces, esa es lo que digo. Yo nunca supe los fundamentos. Pero que lo hizo, salió en todos los diarios y fue el eje de agitación para decir esta dictadura no podemos ir a ninguna parte. Estímulo en la enseñanza privada. Esto es muy importante porque se duplicó la matrícula de la enseñanza privada, pegó un salto. Y tercero, surgió entonces la oposición a la educación, basada en los que defendían los partidarios de la dictadura iniciales, anticomunistas, gorilas, antiobreros, pero defensores del laicismo y reformismo, una contradicción extraña, pero estaba. Docentes y estudiantes perjudicados por la medida de limitación y de apriete laboral, porque la reglamentación también era para los maestros, no podían enseñar tal cosa, no podían hacer otra, se los apretaban en el laburo. Bueno, entonces eso genera una resistencia. En ese marco, la resistencia que... otra cosa interesante. ¿Quién controla el tiempo? Porque si no me voy a los caños. Bueno, el 20 de diciembre del 79, Llerena Amadeo disolvió la Universidad de Luján. Ningún problema. ¿Por qué? Porque no era necesario y habiendo una universidad en La Plata y otra en Buenos Aires, repartieron los institutos y chau. Y los estudiantes de Luján y toda la zona, bueno, chau. Y los docentes, chau. Así, eso generó una movilización de docentes y estudiantes apoyados por la comunidad. Fue una de las primeras, si no la primera, fue una de las primeras grandes movilizaciones contra la dictadura en diciembre del 79. Además, la fecha está perfectamente elegida porque es el comienzo de las vacaciones. Entonces, eligieron esa fecha para que no hubiera resistencia. Después, el 22 de abril del 80, Llerena Amadeo anunció la nueva ley universitaria que habilitaba los aranceles. Entonces ahí sí hubo un movimiento, ya en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, surge una oposición estudiantil más consistente. En ese marco es que aparece la COPEDE, la Comisión Permanente, se crea por una convocatoria de la Fundación Juan B. Justo. La Fundación Juan B. Justo era una entidad del antiguo Partido Socialista Histórico de la Argentina, cuya presidenta era la doctora Alicia Moró de Justo, viuda de Juan B. Justo, como todos sabrán, una reliquia del viejo socialismo. Y los militares, respondiendo a la presión internacional, toleraban la existencia de esa entidad. No se atrevían a reventarla porque mientras se mantuviera dentro de ciertos límites. Entonces se fue convirtiendo en un paraguas donde convergía el movimiento de derechos humanos, distinta gente que se movía, se refugiaba ahí, que ya empezaba a moverse, digamos. Entonces es ahí, con otros, yo formaba parte, era un poco más joven, y se organiza la COPEDE, el 29 de agosto del 80, que encabezaban 4 personas, Alfredo Bravo, que muchos conocerán, que era de la APDH, Asamblea Permanente en Defensa de la Educación, de tradición socialista, democrática, digamos.
Emilio Mignone, de tradición católica, que había sido ministro de Onganía, pero cuya hija fue secuestrada y desaparecida, que había sido el fundador de la Universidad de Luján, bueno, y formaba parte del CELS. Federico Westerkamp, que había sido profesor de exactas y con hijos secuestrados, un tipo de derecha, pero con un hijo secuestrado. Entonces, pero que creía en la democracia. Federico Westerkamp y Rubén Visconti, que era un dirigente socialista, que había sido secretario general del partido, el tipo más joven que el resto. Y otro, entre los cuales me encontraba. Entonces, ¿qué hicimos? En esa reunión decidimos sacar una solicitada en el diario Clarín y hacer un acto público en contra del arancelamiento universitario. Esa fue la decisión tomada en 1980. Yo no sé cómo transmitirle lo que significa tomar esa decisión en el marco de la dictadura, no sé, porque esa es una experiencia que la mayoría de los que están acá no tuvo. Pero era imposible. Pero entonces nos dimos una serie de pasos. Formamos un consejo asesor de personalidades destacadas que actuara como paraguas protector. Y ahí sí, en eso participé bastante yo, porque entrevisté a gran parte. Por ejemplo, Carlos Fait, que después fue ministro de la Corte, ese ya lo conocerá. Luis Muniz, que un médico famoso que había sido decano de la Facultad de... Gregorio Klimovsky, que muchos conocerán, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires de exactas, que había tenido que emigrar en la época de Onganía. Después, post-dictadura. Claro, porque todos estos, post-dictadura, estuvieron en el gobierno de Alfonsín, casi todos. Boleslao Lewin, una personalidad muy importante porque había sido el fundador, organizador y desarrollador de Eudeva, que fue una de las principales editoriales, no solo por el número de volúmenes, sino además por los contenidos progresistas. Entonces, esto es lo que me acordé. Hay muchos más, porque eran más de 20, 30, pero además cada uno, por ejemplo, Fait me decía, usted puede ir a ver a tal juez. Entonces yo iba a ver a tal juez y lo invitaba a formar parte, el tipo decía, sí, cómo no. Y así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Arquitectos, Sociedad Argentina de Arquitectos, ese es el nombre, que ofreció el salón de actos de la Sociedad Argentina de Arquitectos para hacer la mesa redonda. Entonces ya, en lugar de hacer la mesa redonda en cualquier lado, la hacíamos en la Sociedad Central de Arquitectos. Entonces, otra calidad. Y los milicos, más difícil para intervenir. Tenían ya que vencer más obstáculos. Estamos acá peleando con la vaina. Nadie desenfundó el cuchillo, porque si desenfundamos el cuchillo nos pasan a degüello. Pero era un forcejeo donde nosotros nos defendíamos apoyándonos en el número y en la calidad del grupo que constituía la COPEDE, y el gobierno no se atrevía a meterse tanto. Bueno, y políticamente incluía a los siguientes: liberales, radicales, peronistas, algunos peronistas, no todos, que siempre el peronismo en distintos sectores, socialistas en general, el Partido Socialista de los Trabajadores, que era yo, y otros compañeros que éramos los que militábamos, los que armábamos. ¿Sí? El PCR, que se incorporó al año siguiente. El PCR es de orientación maoísta, muchos lo conocerán. Se incorporó al año siguiente, por varias razones. El peronismo y el PC se integraron un poco después. El PC, ¿por qué no se integró en ese momento? Porque la dictadura le estaba vendiendo trigo a la Unión Soviética. Entonces era imposible. Había que vivirlo en ese momento. Escuchar a Fidel Castro hablando bien de los militares argentinos es muy, muy fuerte.
Esta adhesión se las traje, la conservé y la encontré y se las puedo mostrar. Es Ernesto Sábato nos mandó la carta. Yo lo había ido a ver. Esto es porque lo invitamos a una charla en Rosario y no pudo ir. Entonces, pero un testimonio para ver cómo. Y entonces llegamos al primer acto público. Acá están los participantes. Habíamos invitado y prestó su acuerdo a Alberto Costantini, aquel que fue designado rector de la UBA por los militares y que el otro sector militar le incendió la biblioteca del Centro de Ingenieros. Luis César, que era el dirigente de los ferroviarios, sindical, Carlos Fay, Rubén Visconti, que ya les dijera, y Westerkamp, que era el físico, creo que era Westerkamp. Exacto. Bueno, se hizo esta reunión, fueron 150, 200 personas, nunca me acuerdo, y los militares se la tragaron. A continuación hicimos otras. En Córdoba, en La Plata, el 3 del 11 fue esas 200 personas. El 6 del 11 apareció la solicitada en Clarín. Teníamos 1.500 firmas. Ahí sí firmaron muchísimo, el PC, Artista, todo el mundo. 1.500 es una cifra en plena dictadura, que te acepten, firmar y salir escrachado en el diario Clarín, hay que estar en contra, de verdad. Bueno, después hicimos locales en San Isidro, en La Matanza, mesas sobre distintos temas, otra en el Colegio de Arquitectos. Bueno, estas son las... Y un compañero que era físico, Eduardo Díaz de Guijarro, que vos a lo mejor lo conocés o lo viste nombrar, empezó a manejar la organización de cursos de ayuda para el ingreso a la universidad, porque la universidad era ultra limitativo el ingreso, pero no había curso de ingreso, ni ciclo básico, ni nada. Vos tenías que ir y presentarte al examen. Entonces, nosotros iniciamos eso para lograr vincularnos a los estudiantes y tratar de masificar el movimiento. Que no dependía solo de nosotros, pero para... Bueno, ya termino. Sigo así cronológico. El gobierno de Viola Burundarena. En marzo del 81 termina Videla y sube Viola, que era toda una expectativa, tanto de la dictadura como de la burguesía argentina, de que se iba a democratizar un poco, cosa que no pasó. Pero, de entrada, sacaron a Llerena Amadeo y pusieron a Carlos Burundarena, un ministro de Educación, uno de cuyos méritos era haber sido militante de la Alianza Libertadora Nacionalista. Ustedes, no sé si la conocen, en los años 40 era un grupo facho que... Bueno, Burundarena, ingeniero, inicia un diálogo y propone, pone en el freezer la ley de arancelamiento, pone en el freezer la ley federal de educación con enseñanza religiosa y propone, buscando abrir el diálogo, una campaña, todos unidos, campaña nacional contra la deserción escolar. Lo que permite que algunos sectores, siempre propensos a la negociación, puedan entrar. Bueno, nuestra entidad se mantuvo firme en la oposición. Nosotros no queríamos ninguna negociación, ni nada en común con él. Incluso iniciamos una campaña de denuncia, que la deserción escolar no era problema de los maestros que no sabían seducir a los alumnos, sino que era problema económico-social de la sociedad. Y se desarrolla todo el año 81. Que pasaron cosas también. Se hacían reuniones que organizábamos públicas, eran reuniones públicas en teatro. Lo mismo en Córdoba, el Teatro Bambalinas, de acá de la capital federal,
Rosario, el primer acto público fue de 200 personas, se hizo una propuesta educativa a la multipartidaria, que se formó en ese momento la multipartidaria de los partidos más grandes, que ya se empezaron a diferenciar de la dictadura, año 81. Y sacamos un boletín que estaba escrito por los más conspicuos representantes, le pedíamos una colaboración y lo editábamos, sobre eje educación. Y un ciclo de charlas a las que venían estas personas. Por ejemplo, acá tenemos de la época una tarjeta de invitación, la charla de Klimovsky sobre la educación superior. Esta de Tacón era el dirigente del gremio de Luz y Fuerza. Nosotros tirábamos una cuerda para el lado de los gremios. Ringuelé, un ingeniero platense, de mucha trayectoria en la Universidad de La Plata. Ricardo Molinas, que fue después fiscal general de la República. También tuvieron, gracias a nosotros, tuvieron un poco de figuración. Héctor Félix Bravo. Héctor Félix Bravo es un especialista en educación y en un sentido es un prócer del liberalismo democrático. Y Emilio Miñone. Bueno, esto para que vean ustedes. Ese tipo de actividades. Acá son fotos, acá... Esta escritora no me acuerdo quién era. No me puedo acordar. Este es Federico Álvarez Rojas, que es el padre de Federico Álvarez Rojas, un científico desaparecido del Partido Socialista de los Trabajadores. Él y su mujer, Hilda Leikis, fueron secuestrados y desaparecidos en el 76. Este es el papá, que era matemático. Este es Ricardo Molina. Y esta es la repercusión en los medios, que es desigual. En Córdoba teníamos una repercusión impresionante. Fíjense, este diario, pero sobre todo era La Voz del Interior y otro diario que se llamaba Los Principios, donde uno de los directivos formaba parte de la Comisión en Defensa de la Educación. Bueno, y este es el que editamos nosotros, el primer número, donde, por ejemplo, acá escribe Álvarez Rojas sobre La Matanza, la situación escolar en La Matanza. Esta es la editorial de Miñone. Este es de Klimovsky y otros, varios colaboradores. Bueno, y así pasó el año 81, donde el eje de la COPEDE era desarrollar actividades de oposición a la burguesía pública, a la dictadura, públicas que permitieran que la gente se pudiera juntar y tratar de que, y por eso los cursos de ayuda al ingreso a la universidad, para tratar de juntar al estudiantado que ya se estaba moviendo sin la psicóloga. La dictadura cada vez en retirada, cada vez peor, más comprometida. Entonces inventan la jugada final y fatal de la dictadura, que fue fatal por dos errores que cometió la dictadura. Primer error, creer que Norteamérica los iba a tolerar esa jugada. Interpretar como consentimiento ciertas actitudes del Departamento de Estado, que pueden haber sido reales pero contradictorias con la política del Departamento de Estado. Ese es un error. Segundo error de cálculo, convocar a la gente a la Plaza de Mayo y creer que toda esta gente los iba a apoyar a ellos. Y toda esta gente estaba apoyando la recuperación de las Malvinas y se desarrolló una movilización muy importante en los barrios, y más en los barrios populares que en otros lugares, a favor de la recuperación de las Malvinas. Y la dictadura no estuvo a la altura de eso, ni la dictadura, ni los peronistas, ni los radicales. Entonces, de ahí vino el descrédito final de la dictadura, la caída de la dictadura, que terminó, derrumbado por la movilización de la gente. 2 días antes de la invasión a las Islas Malvinas, el 30 de marzo, hubo un paro general de la CGT con enfrentamientos en las calles
con la fuerza de represión, que es totalmente novedoso, y después ya no pudieron parar más la movilización en los barrios. Sí, sí, gracias. Sí. Compañero, ¿cómo era el nombre? Dalmiro Flores, sí. Ah, muy bien. Bueno, entonces, yo lo que quiero señalar con esto, que fue la movilización popular que se empezó a gestar, que espero haber podido mostrar cómo se fue gestando y desarrollando, la que terminó llevando a la dictadura a un callejón sin salida y que terminó con la derrota, el rendimiento de la rendición, ante el general inglés. Se acabó la dictadura, terminó. Y al día siguiente, en La Nación, en la página principal, Mariano Grondona escribió un artículo con un título que decía: ha terminado el proceso de reconstrucción nacional. Yo, cuando lo leí, dije, qué exagerado este Grondona, pero Grondona no exagera. Lo que pasa es que la clase dominante argentina se dio cuenta que terminó eso, había que dar vuelta a la hoja y preparar otra salida para seguir explotando a la gente. Y, bueno, viene la parte que conocemos, el juicio de las juntas, después Carlos Menem con el indulto, y después el gran alzamiento del 2001 que hizo votar, logró que el Congreso se votara los juicios a los militares, se diera por terminado el indulto. Y bueno, y a modo de balance de 2 años, la COPEDE fue un organismo de unidad de acción contra la política educativa de la dictadura, como parte de la resistencia popular espontánea. En ese punto cumplió su cometido. Desaparecida la dictadura, se extinguió, porque todos los que conformábamos ese frente teníamos distintas políticas para después de la dictadura. Entonces, no había nada que nos uniera. Y se disolvió, no a las patadas, sino, por ejemplo, Emilio Mignone me mandó una carta de agradecimiento por haber estado juntos este tiempo de lucha, qué sé yo, y nada más. Tuvo el mérito y la habilidad de denunciar públicamente a la dictadura aprovechando los resquicios legales que iban apareciendo, para nunca tratar de ponerte en una exposición que pudieran reventar. Permitió expresar el rechazo latente, gracias a ello se pudo manifestar el rechazo, gracias a la acción, a todos los problemas que señalé, y ayudó a generar algunos polos de organización del descontento estudiantil. Y a título informativo, terminando, les presento los 4 primeros de arriba, son Emilio Mignone, Federico Westerkamp, ahí está. Emilio Mignone, un poco más joven que cuando esa época, una foto que encontré. José Federico Westerkamp, profesor de Ciencias Exactas de Buenos Aires. Rubén Visconti, que había sido secretario general del Partido Socialista. Y Alfredo Bravo, que era maestro y dirigente de uno de los gremios docentes. Alfredo Bravo lo sacaron de la escuela, fue la policía, lo agarró, lo llamaron, se acercó a la puerta, lo cazaron en la pestaña y se lo llevaron. Estuvo desaparecido, después lo torturaron mucho tiempo y cuando salió no aceptó formal. Bueno, este es el que habla, que era ya en la segunda línea, que éramos los que hacíamos los trabajitos. Este es Eduardo Díaz Guijarro, licenciado en Física de Exactas. Este es Jorge Jaroslaski Dickman, profesor de la UBA, después en Sociología, era graduado sociólogo. Fue de importante actividad. Y este que se incorporó más tarde es Enrique Stein, que es un médico, psiquiatra, que actúa en la Universidad del Comahue,
creo. Bueno, que era del PCR, digamos, para señalar los que tenían más actividad. Había otros compañeros, pero no, tampoco conseguí. Bueno, hasta ahí, compañeros. Espero que haberles hecho conocer un aspecto muy poco difundido de la lucha contra la dictadura, y estoy a disposición después para todos los que quieran preguntar y o decir. ¿Escuchan ahí? Sí, creo que sí. Bueno, realmente, primero que nada, quiero agradecer la invitación que me dieron hoy. Es muy especial para mí estar acá y a 47 años del golpe de la dictadura militar. Me gustaría recordar hoy a los compañeros desaparecidos, perseguidos, despedidos de la CONEA, y fundamentalmente hacer hincapié en dos compañeros, si me permiten, que es Manuel Mario Tarczyski y Susana Grienberg, Susanita y el Tarcho, con cuales milité en el año 1973, y que por lo tanto hoy para mí, igual que los otros 30.000 compañeros desaparecidos, se encuentra presente en esta aula. La verdad que es espectacular la charla del compañero, creo que coincidimos en algunos puntos, en otros no. No va a ser tan sectorial, lo mío va a ser mucho más político, y vamos a hablar de la violencia institucional, pero bueno, como él dice, lo que pusimos contemporáneo a la época de la dictadura, y también para los compañeros que no lo han sido, siempre es importante a través de la consigna de la memoria, la verdad y la justicia, y nunca más un 24 de marzo, hacer algunas reflexiones antes de hablar de esos temas, ¿no? Yo coincido con él en cuanto a lo que significó, obviamente, la dictadura, ¿no? Con un plan armado que no fue tan sencillo, sino que significó la prohibición de la actividad gremial, la actividad política, y nada más o nada menos que el secuestro, la tortura, la desaparición de 30.000 compañeros que luchaban por una sociedad mejor. No solamente eso, sino que la dictadura no dudó en ningún momento de apropiarse de sus bienes y de sus hijos como un botín de guerra, ¿no?, de los grupos de tarea del terrorismo de Estado. Y otra cosa que me gusta repetir, aunque es conocida por todos, pero me parece que la memoria colectiva no hay que perderla, es que, bueno, coincido con él, ¿no?, que el fin del golpe de Estado es un fin económico, establecer este plan, como bien dijo, de usura, de especulación, de subordinación a la usura internacional, pero también de la banca nativa. Y otro punto fundamental, es decir, que ese golpe de Estado no hubiera sido posible sin la participación importante de un grupo de civiles de nuestro país. No solamente los ligados a la banca privada, los ligados a la sociedad rural, al sector del privilegio, sino fundamentalmente a otros dos, que es a la Iglesia y a la justicia. Por eso a mí me parece que es muy lógico llamar a la dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿no?, porque eso no hay que olvidárselo. Y otro tema que a mí también coincido con el compañero es que el terrorismo de Estado no empieza el 24 de marzo, sino que empieza en el 75. Y yo dirigía la incorporación de Plan Cóndor, me parece que hay que destacarlo esto, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Se agrega después Perú y Ecuador en una última etapa, que siguiendo los planes de West Point y la doctrina de seguridad nacional, no duda de llevar esta represión fuera de los límites de otros países para lograr esta política económica. Me parece que basta recordar, por ejemplo, el asesinato de Prat en la Argentina, ¿no?, en ese momento, si no me equivoco, jefe del ejército en la época de Allende, también de Letelier en Estados Unidos, ¿no?, también ellos en la época de Allende, o recordar los juicios de la verdad que hay con Cóndor, ¿no?, acá, en los juicios
que hay, y sobre todo porque el operativo Cóndor tuvo una actuación especial y la mayoría de los compañeros desaparecidos en esos procedimientos son de la Argentina. Y otro tema que a mí me gusta tocar, que es fundamental, es el de la justicia, antes de hablar del terrorismo de Estado y demás, ¿no? Yo creo que sin el aporte de la justicia no hubiera sido factible de esta manera la dictadura militar, ¿no? Los oídos sordos a los compañeros que presentábamos los amparos y los habeas corpus, los compañeros desaparecidos, así lo demuestra. El asesinato de más de 111 compañeros abogados en esta lucha, como lo de la Noche de la Corbata, como el Negro Moreno, así lo demuestra. Y no es casual esto, porque yo creo que es una deuda muy grande, desde antes de la dictadura, después de la dictadura, discutir qué tipo de justicia tenemos y qué tiene que ver con esto de la dictadura y el terrorismo de Estado y la violencia institucional. Para mí tiene mucho que ver su origen aristocrático y conservador y verticalista que tiene la justicia, que ya demostró su voluntad política en el golpe de Uriburu, cuando se voltea al gobierno democrático de Irigoyen, y a partir de ese golpe, siempre la justicia convalidó todos los golpes de Estado. Todos los golpes de Estado fueron convalidados por la justicia. Y esto demuestra además otra situación, que es muy fácil de analizar, ¿no? En cada golpe de Estado o en cada vuelta que termina un gobierno, nosotros elegimos a nuestros diputados, a nuestro senador, a nuestro concejal, elegimos a nuestro delegado de curso, elegimos a nuestro presidente de la Junta Vecinal y nunca elegimos a los jueces, ¿no? Me parece que este sistema de elección de los jueces corporativo y muy sectario es un sistema que debemos cambiar y hacer que las elecciones sean por el voto popular del pueblo. Es una deuda muy grande que tenemos. No es casual que no se haga, me parece que esa es la misma justicia que convalidó el 2x1, es la misma justicia que aceptó que 2 miembros de la Corte fueran incorporados a dedo a la Corte, que lamentablemente después fue ratificada, no hay que olvidarse, por el Congreso de la Nación, ¿no? Y es la misma Corte que además del 2x1 llevó a que la mayoría de los genocidas estén libres. Porque hoy todavía hay más de 300 juicios esperando la condena de los genocidas y la mayoría de ellos o están en libertad condicional o se encuentran con prisión preventiva en su domicilio o no han sido juzgados o se han muerto en total impunidad. Mucho tiene que ver esto, lo que dijo el compañero, Blaquier todos sabemos la noche del apagón, lo que significó, su condena en primera instancia y la demora de la Corte, más de 16 años, 6 años para resolver una falta de mérito. Resolverlo en el 2001 lo llevó a que muera hace 2 o 3 días en total impunidad, ¿no? Esto me parece que hay que tenerlo en cuenta porque este es el tema. Yo también recuerdo, por lo que decía el compañero, lo que fue el tema de las 3A, creo que hemos sido más perseguidos en el 75 que después, y también recuerdo la muerte de Ortega Peña, ¿no? Un compañero en la época del gobierno también democrático, o la de Silvio Frondizi, compañeros que pelearon, ¿no? Duramente por la vuelta de los derechos humanos. Me parece que la culminación de lo que es la justicia argentina es la persecución de los sectores populares, ¿no? La condena de Milagro Sala y sus compañeras, el lawfare que termina con la condena de la vicepresidenta y con toda esta idea de mantener un aparato represivo que es la columna vertebral de una política económica de entrega. Yo creo que es importante ver que de todos estos jueces de la dictadura, como una vez hicieron ¿se acuerdan ustedes? La madre se acuerda de Plaza de Mayo, 2012, 2018, hicieron juicios públicos a los jueces de la dictadura. Bueno, creo que hay 5 juicios solamente condenados, fundamentalmente en Mendoza por su complacencia en la dictadura, ¿no? Así que esto demuestra que es una deuda para mí muy importante esta. Y de hecho, yo creo que este tema que vamos a tratar hoy, que es la del terrorismo de Estado y de la violencia institucional, está muy ligada a este tema. No es una charla tan sectorial como la que hizo el compañero espectacular, sino que la mía es más política,
y no la voy a sectorizar, voy a reivindicar la lucha, como dije, de los 30.000 compañeros desaparecidos. Pero sí, para terminar y antes de hablar del tema, sí quiero reivindicar la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que mucho tuvieron que ver con la derogación del punto final, la obediencia debida, ¿no? Todos todavía nos acordamos de Felices Pascuas, vamos a casa, y su lucha fundamentalmente para que los delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles, sin contar con la recuperación de los nietos, que hoy llegan a 132. Yo creo que muchos compañeros no están acá porque la Universidad Nacional de Comahue se recuerda hoy eso, justamente el contador de nietos se va a actualizar hoy con la presencia de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, quedan todavía más de 300 nietos por recuperar. Así que esta es una cuestión que tampoco debemos olvidarnos. Yo lo que quiero, yo soy un militante social, así que si me quieren interrumpir, me quieren preguntar, pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo, lo pueden hacer para que esto no sea aburrido. A mí me gustaría hablar del terrorismo de Estado. A veces es muy difícil, definir qué es el Estado, ¿no? Este conjunto de organizaciones para el bien común que tiene como medio un territorio y un pueblo, pero que se supone que tiene como fin el bien común. Pero cuando esto no ocurre y cuando se transforma en un aparato de persecución y aniquilamiento de los grupos disidentes sociales y políticos, se transforma en terrorismo de Estado. Y esto puede ser tanto por la dictadura, como puede ser también por un gobierno democrático, porque es el que tiene, y acá está la distinción en el Estado, el monopolio de la fuerza pública. De acuerdo a cómo use ese monopolio, cómo entienda yo que la seguridad democrática, o cómo no es la seguridad democrática, se va a utilizar. Yo me parece que el terrorismo de Estado también hay que distinguirlo como que es un plan sistemático de terror, ¿no? Esto un poco se definió en el juicio a la Junta, más allá de mi diferencia la teoría de los dos demonios de este compañero que usted nombró, que obviamente yo no la comparto, pero sí es un plan sistemático para destrozar a la oposición. Para mí, obviamente, fue un genocidio, obviamente también fue el segundo genocidio, el primero es el de los pueblos originarios, y en esto comparto los dichos de mi ex socio y amigo Carlos Rosanquis en el juicio de Checopar, que justamente catalogó estos hechos de la dictadura militar de genocidio, y es importante decirlo, porque un sector de la justicia no lo considera genocidio, como tampoco considera genocidio al asesinato, muerte y persecución de los pueblos originarios. No es casual esta situación, ¿no? Nada es casual en nuestro país. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es el terrorismo de Estado y cómo lo podemos analizar. ¿Qué sucede cuando vuelve a la democracia? Sabemos que fue una democracia débil, es lo que hablamos hoy, punto final, obediencia debida, Felices Pascuas, los 9 y 11 indultos temerarios de Menem, ¿no? Me parece que hay un quiebre cuando se bajan los cuadros de los reyes de la dictadura por el presidente Kirchner y se logra la derogación de las leyes de la impunidad. Ahí me parece que hay un cambio fundamental y una movilización popular para eso. Pero con el correr del tiempo lo que uno ve, que las pautas que habían quedado dentro de las fuerzas de seguridad, la Policía Federal, la Prefectura, los métodos violentos, si bien ya no forman parte de un plan estratégico, siguen. Y eso es para nosotros la violencia institucional. No es casual que tengamos a Julio López desaparecido, a Coteschi, a Santillán, las víctimas del 2001, sin contar al maestro Fuentealba acá en Neuquén, los compañeros muertos y asesinados por el gatillo fácil acá en junio de 2017, ¿no? El asesinato de Maldonado, el de Rafael Nahuel, el que se está juzgando hoy, ¿no es cierto?, en este momento por la policía, este chiquito que fue muerto, que es futbolista, por 14 policías, demuestra que hay una serie de prácticas que se viven manteniendo inalterables durante la democracia. Y a eso nosotros lo llamamos violencia institucional. Y decimos, bueno, hubo muy pocos avances en la democracia. Yo creo que la maldita policía tuvo un golpe únicamente en la primera época de Arlanián como jefe,
en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y en la época de Cafiero. Después ya volvió este nuevo, el que es ahora, ¿cómo se llama? Candidato a presidente y que está en Brasil. Scioli volvió para atrás con la política que se había intentado con la policía y seguimos con este tema. Y esto es en todo el país. Si yo les cuento, en la provincia de Río Negro, con el ex gobernador Bertrinec, que ahora está por volver, en el año, justo a los 6 meses que él asumiera, tuvimos una reunión con los organismos de derechos humanos y propusimos como forma de revertir, que después le voy a contar la historia triste que tiene Río Negro con los chicos muertos y suicidados en las comisarías, que se debía cambiar la metodología de la policía de represión por una policía de prevención, que es lo mínimo que podemos decir, lo que estamos en la militancia de los organismos de derechos humanos. Bueno, logramos que un compañero, muy especialista en el tema, que en este momento es un juez civil en la ciudad de Viedma, fuera aceptado como jefe de la policía. Civil, un cambio radical. ¿Cuánto duró? 3 meses. Cuando el compañero dijo que había que sacar a más de 300 policías corruptos y cambiar este sistema que había, obviamente se volvió al sistema de la policía que después termina con la represión de los chicos y los muertos de junio, típicos en la provincia de Río Negro. También este mismo gobernador y otros, cuando planteamos el sistema de la violencia institucional en los lugares de encierro, que esto es típico, yo he formado parte de la mayoría de los comités de la tortura, a nivel provincial y a nivel local, también nos propuso hacer una nueva cárcel federal, ¿no? Con una política moderna y demás que coincidíamos. A los 2 meses se dejó de lado porque la sociedad de Bariloche, que es bastante especial, ¿no? Y bastante de derecha, estaba en contra de este proyecto y se dijo, esto quiero decir que no hay una decisión política de terminar con estas conductas, porque esto es la violencia institucional. Son conductas repetitivas en la fuerza de seguridad, en los lugares de detención fundamentalmente, ¿no? Y esto se da desde los casos más chiquitos, desde que te pongo una pastillita, desde que te armo una causa, de que te voy a cagar a trompadas, de que te voy a buscar a tu barrio, de que te encierro y hasta que te mato con el gatillo fácil. O sea, no es una cuestión elemental. Y esto es para mí una rémora del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es el género y la violencia institucional es una especie. Así hay que verlo, compañeros, porque si no, nunca lo vamos a combatir. Más allá, yo igualmente soy un convencido de que la violencia institucional estuvo siempre en nuestra patria, ¿no? Desde la muerte de Dorrego por Lavalle, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, los bombardeos de Plaza de Mayo, los fusilamientos, la dictadura militar. O sea que no va a ser fácil romper con esta figura de la violencia institucional. Igualmente yo creo que hay otra violencia institucional que es la indirecta, ¿no? Porque esta es la violencia directa, que es muy fácil. Uno ve al policía que le pega, al policía. Pero hay otra violencia indirecta que no es tan fácil de detectar y que se suele dar en los lugares de detención, se suele dar en las manifestaciones, cuando la policía infiltra las protestas sociales, se suele dar en los lugares de detención cuando se persigue a los detenidos de alguna forma o de otra, se suele dar y se dio sobre todo con las mujeres en la violencia obstétrica, en los lugares de atención o la violencia psiquiátrica, se suele dar como sistema de control social de una política económica liberal de los sectores más marginados, más excluidos, las mujeres, la diversidad social, los migrantes, los pueblos originarios. O sea que me parece que es una cuestión de fondo que junto con la justicia debería estar en el debate público, ¿no? Y por último, ¿cómo será esto? Hoy la Correpi hace un acto en Buenos Aires y denuncia que hay 8.000 compañeros desaparecidos de la democracia hasta ahora. Yo les agrego que los familiares sostienen, y yo estoy de acuerdo con eso, que hay 23, por lo menos, hay una víctima cada 23 días de que volvió la democracia. O sea, esto nos demuestra que el tema es verdaderamente importante y que nos debe preocupar. Y después para mí hay otra violencia que es imposible de solucionar hasta que exista
la injusticia social, ¿no es cierto? Mientras normalicemos la pobreza, la exclusión social, la precarización laboral, ¿no? Mientras eso no lo podamos solucionar, para mí hay un claro sistema de violencia institucional. Uno puede no estar de acuerdo, mejoramos en un gobierno, mejoramos en otro, pero la normalización de la pobreza y la violencia institucional como una forma de control de la sociedad a través del terror, si bien no es terrorismo de Estado, es para mí una forma de hacerlo, ¿no? A mí me gustaría, además, en este tema, recordar, y hablando ya del tema específico de nuestra localidad, dos temas importantes que tenemos aquí, ¿no? La muerte de Rafael Nahuel, que es una consecuencia típica de la doctrina de la conquista del desierto, que contradice todos los principios que se lograron en la Constitución de 1994, ¿no? La reivindicación del pueblo mapuche, de sus tierras, ¿no? Porque la Nahuel Kumapu, que es la LOF que está en Mascardi, ¿qué hace? Recupera una tierra, que es lo que le garantiza la Constitución. Pueblo preexistente, le garantiza la Constitución, recupera la tierra. No para estar de acuerdo, recupera la tierra. ¿Qué sucede? Se arma un aparato represivo. Yo estuve ahí el 25, me tocó ir a buscar el cuerpo de Rafael Nahuel. Bueno, jugaban a la guerra, ¿no? Realmente fue un espectáculo dantesco ver eso. Hay que recordar que en este caso el gobierno macrista, a través de Bullrich, había armado todo un aparato represivo y creado la figura del enemigo interno a través del RAM, había logrado también la represión en el caso de Maldonado y culmina con el asesinato de Rafael Nahuel, que fue realmente vergonzoso lo que ocurrió allí. Y a mí me parece que no hay que olvidarse de eso, porque también ahora, hace muy poquito, se vuelve en otra etapa democrática, se cae en otro momento de violencia institucional similar contra los pueblos originarios y que es un nuevo desalojo que termina con la detención de 7 compañeras mapuches, con sus chicos, ¿no? Con algunas embarazadas, con su machi. Y no solamente eso, sino que las 7 compañeras fueron claramente vejadas. Fue imposible que nuestros compañeros abogados las vieran durante 3 días. Fueron trasladadas a Buenos Aires 1.600 kilómetros, pese a nuestra oposición, sin ningún sentido, sin ninguna justificación, recreando como en la conquista del desierto, a los pocos sobrevivientes los llevaban caminando a Buenos Aires y los sacaban de su lugar de desarraigo. Esas compañeras no solamente fueron trasladadas, incomunicadas, imposible de comunicarse con nosotros, sino que fueron desvestidas, puestas desnudas, en 4 o 5 oportunidades, e incluso la compañera que estaba pariendo fue filmada constantemente, bueno, una cuestión de terror. Nuestros abogados, uno de ellos está aquí presente, que es el compañero Ezequiel Malvechino, bien lo conoce, Andrea Reile, que es otra compañera de la Liga. Era imposible. Y lo mismo le está pasando ahora a los compañeros de la gremial que están siguiendo la defensa. ¿A qué voy yo esto? Fíjese cómo uno tiene que relacionar estas cosas, ¿no? La violencia institucional con lo que hablamos de la justicia. Estas compañeras todavía creo que hay 4 presas, 3, logró la libertad, hace 2 días otra, no la libertad, sino que tuviera su detención domiciliaria en otro lugar, ¿no? Y fíjense lo que es la diferencia o la vara que tiene la justicia argentina y parte de la sociedad argentina, porque no es casual que cada vez que defendemos a estos compañeros nos dicen que son delincuentes, bueno, basta leer los diarios, ¿no? Cosa que no nos afecta en lo más mínimo, sino que nos demuestra el odio que la derecha fascista ha instaurado en nuestra patria contra los sectores más populares y sobre todo contra los pueblos originarios, ¿no? Y fíjense en ustedes que se le niega a ellos la posibilidad de tener la libertad cuando los asesinos de Rafael Nahuel están libres. Fíjense la contradicción. ¿Qué estamos discutiendo acá? Por un lado estamos discutiendo la propiedad de una tierra, es un problema eminentemente civil. Y las compañeras están presas. Y por el otro lado, estamos discutiendo una de las violaciones de derechos humanos más importantes que ocurrió junto con lo de Maldonado en nuestro país, que es la muerte de un chico
de clase baja, del barrio alto, y que encima es mapuche. Y por la espalda. Eso fue lo más grave. Se habla de un enfrentamiento. Cuando hicimos la inspección ocular, había más de 170 balas de guerra, obviamente ningún herido del otro lado, y el compañero con la bala en la espalda. A las 24 horas ya tenían la autopsia de que era un asesinato. Pero yo creo que vean esta diferencia. Es más importante para un sector de la sociedad y la justicia 5.000 metros de tierra, estatal o privada, que la muerte de un chico del barrio alto. ¿No? Esa es la justicia que nosotros tenemos que cambiar. Esa es la violencia institucional que no se la podemos perdonar a ningún gobierno democrático y que debemos exigir que se solucione. Yo no quería dejar de pasar, porque iba a venir una compañera a hablar sobre el tema de las compañeras detenidas, pero me parece que la reivindicación del pueblo mapuche es muy cara para nosotros desde la defensa de los derechos humanos, por eso estamos en la querella de Maldonado y estamos en la querella de Rafael Nahuel. Y ha sido muy difícil en esta violencia institucional durante 5 años explicarle a Tito y a Graciela, los padres de Rafael Nahuel, compañeros marginados del barrio alto, por qué los asesinos están libres o por qué hace 5 años que nos bicicletean. Ahora tenemos la suerte de que el 14 de agosto comienza el juicio público, pareciera. Cosa que a mí no me extraña porque estamos cercanos a las elecciones, ¿no? Cosa que yo esperaba que no se diera en esa época. Pero bueno, tenemos esa esperanza y en este juicio de violencia institucional va a actuar está la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, a nuestro pedido, porque es importante. Está la Asamblea Permanente a nivel nacional, con nuestro compañero Sebastián Feudal, y estamos nosotros como representantes de los padres, que después del asesinato de Rafael Nahuel, las víctimas en este juicio son Graciela y Tito. Y la última cachetada que recibe Graciela y Tito y que hace la violencia institucional es decirnos la semana pasada que este juicio se va a celebrar en General Roca, a 500 kilómetros de Bariloche. Cuando es evidente que el hecho fue acá, que los testigos están acá, que los padres están acá y que Bariloche quiere que se juzgue acá. No hay causal alguna para que este juicio se vaya a General Roca, salvo una actitud discriminatoria y racista de este juzgado. No tiene sentido que se haga allá. Sería mucho más sencillo que 3 jueces que tienen la guita y el presupuesto para ello vengan a Bariloche y desarrollen acá el juicio. Esto no es casual, ¿no? Porque la Corte Interamericana y nuestros principios fundamentales le garantizan a las víctimas, y en especial a las víctimas más desprotegidas, como son el pueblo mapuche, o los compañeros de las clases más marginadas, como son los padres de Rafael Nahuel, un acceso a la justicia. E impedirles que ellos estén presentes en el juicio es claramente una violación de derechos humanos. Va a ser imposible para los padres, va a ser imposible para nuestro equipo jurídico estar 3 o 4 meses en General Roca, bancando un juicio. No. Lo estamos tratando, lo vamos a pelear. No tiene sentido. La extradición de John Esguala, que fue un hecho político importante, se hizo en Bariloche. La última audiencia también por la nueva extradición se hizo en Bariloche. No hay motivo alguno para que este juicio no se haga en Bariloche. Así que me parece que esos son los temas que a mí me gustaban destacar hoy. El terrorismo de Estado durante la dictadura y su continuación a través de la violencia institucional, no combatida suficientemente por los gobiernos democráticos. Y me parece que esta es una lucha que no debemos dejar pasar. A mí me gusta terminar siempre este tema para charlarlo, discutirlo con ustedes. Ojo, yo considero que la pobreza es una violencia institucional también indirecta. Claramente, para mí es violencia institucional. No voy a recordar el caso de Bunge, el caso de Gurú, ¿no? Bueno, hay un montón de casos históricos de violencia institucional. Pero a mí me gustaría leerles a ustedes
No tengo ese aparatito, pero tengo, digamos, el manual. ¿Qué pasó en la democracia en la provincia de Río Negro, que es un reflejo de lo que pasa en el país? No es que a mí no me interesa hablar de la dictadura. Tengo 30.000 compañeros desaparecidos para recordar. Pero sí me interesa que no olvidemos lo que pasó después de la vuelta a la democracia, ¿no? Sí. Sí, me prefiero dar, después te lo doy el nombre, es un juez civil que fue un compromiso personal que estuvo allí, pero sí, es un compañero que además, igual que nosotros, militó años en la CTA y en el Consejo Jurídico Asesor de la CTA a nivel nacional, y fue un sacrificio grande, ¿no? Y nosotros confiábamos. Bueno, te voy a decir más. El gobernador Beretrinex, que me eligió a mí en el Consejo de la Magistratura por defender los derechos humanos, hasta en su momento colaboró con la pericia de los chicos muertos del 17 de junio. Fíjense qué locura que hay en esto, ¿no? Y cómo van cambiando las posturas de ciertos sectores políticos de acuerdo a la reacción de la derecha, que en nuestro lugar es muy grande. Yo nunca me olvido que llegué acá en el 73, el único lugar donde gana la Nueva Fuerza, un concejal, ¿dónde es? Bariloche. ¿Está? ¿Dónde estuvimos las manifestaciones del Ku Klux Klan? Bariloche. ¿Dónde demonizaron y hicieron pelota los pañuelos de la plaza de las Madres de la Plaza de Mayo? En Bariloche. ¿No? Todavía recuerdo con la compañera Graciela Vidini, creo que éramos 12, pintando esa plaza ya por el año 2000. Entonces, esta es una sociedad muy derechizada, y me parece que por eso nos dio. El compañero tenía claro, había que voltear 300 represores. No se cambió a ninguno. Hoy yo veo jefes de policía que participaron de la masacre de 3 de mayo de hace muchos años. Y hoy son jefes de policía. Una causa que yo llevé durante 25 años, que fue imposible que la sacara la justicia y que la Corte dijera que se había acabado el plazo razonable. Y hoy siguen en la fuerza de seguridad. ¿Me explico? Y esto es violencia institucional. Y esto que yo decía también uno normaliza. Yo hacía mucho que no iba. Esta semana cuando volví, que me fui de la justicia, Dios gracias, y volví otra vez al tema de los lugares de detención, tuve una comunicación con los compañeros que están detenidos. Y bueno, es lamentable, en una querida de 90 personas hay 170, imposible, no tienen recreo. Bueno, si uno no va y no ve ahí, y ve que es un lugar donde los compañeros están abajo de la alfombra y que están en condiciones indignas, no lo vive, ¿no? No normaliza. ¿No? Y me contaba, fuera de esto, que es totalmente indigno, porque es obviamente que también es un control social, porque los compañeros que están detenidos en los penales no son rubios de ojos celestes sociológicamente hablando, sino que son compañeros de los sectores populares, ¿no? Esto no nos engañemos. Y ellos tienen derecho, como todos sabemos, a lo que se llama una reunión íntima, estar con su pareja, que además lo prevé especialmente nuestra Constitución, es muy especial nuestra Constitución, ¿no? Y bueno, no solamente no la tienen, sino que si querían tener un momento íntimo con su pareja, debían tenerlo en el único lugar que hay donde se reúnen los familiares, que es el locutorio. Tienen que poner una soguita, una frazada, hacer el amor con su pareja, traer esa frazada, y de este lado está el resto de los familiares tomando mate. Bueno, y esto parece normal, se lo denunciamos esta semana a la jueza, ¿no? Vamos a ver en qué termina, que es una clara violación de derechos humanos. Pero quiero decir, esto se repite en todo el país. ¿Tá? Y yo debo decir, formé parte, para mí es muy inoperante, el Comité contra la Tortura. Nos cuesta mucho lograr la intervención del Comité Nacional. El Comité Provincial, que yo estuve en el primero, era imposible moverlo, una cuestión de elefantiosis. Y el local, que no tiene tampoco mucha situación. A mí me parece que la única forma de solucionar esto es a través de la movilización social, ¿no? La modificación de la justicia, la movilización
para terminar con la violencia institucional, yo confío mucho en los trabajadores organizados y fundamentalmente en los movimientos sociales, ¿no? En esta nueva interrupción de un grupo social interesante. Y me parece que la militancia pasa por ahí hoy, ¿no? Y a ver si de alguna vez por todas los grupos progresistas, que somos 5 y formamos 5 líneas internas, podemos tener algunas líneas importantes de coincidencia, porque si no, nunca vamos a cambiar esta situación. No puede ser que hoy la mano dura esté otra vez y que yo hable de esto y que nos puteen en la calle por hablar de esto, de la violencia institucional, o por poner en lo que significó la dictadura militar o lo que significa la muerte de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado o de los 3 chicos asesinados por gatillo fácil en junio de 2017, o los 8.000 que acabo de nombrar desde que vuelve la dictadura. Esto es algo que no se discute, compañeros. Y esto es un problema de militancia nuestra, ¿no? Hoy yo creo que esto hay que militarlo. Y me parece que a veces yo he dejado de militar partidariamente, lo hago desde el punto de vista de los derechos humanos y me permite por ahí a veces ser crítico con algunos compañeros u otros, ¿no? O tener alguna visión. Y esto, la crítica que yo veo, me parece que estos sectores populares que realmente queremos terminar con la naturaleza de la exclusión social y la pobreza, no tenemos mínimamente 5 puntos para superarlos y vamos a seguir profundizando la pobreza y normalizándola. 10%, 15%. El 1% de la pobreza nos debería dar vergüenza, compañeros. Hoy tenemos a los compañeros trabajadores que dicen que están ganando mejor. No están ganando mejor. Algunos que eran precarizados pasaron a ser formalizados, pero todavía tenemos el 50% de los compañeros, una especialidad esa, trabajando en la precarización, trabajando en negro, sin obra social, sin horas extras, sin aguinaldo. Y parece normal. ¿Se olvida algunos dirigentes de los trabajadores que desde el año 57 tienen derecho para la participación en las ganancias? Hoy los trabajadores tendrían que tener participación. No te estoy diciendo ganar un salario por sobre la miseria que están ganando. Hoy tienen derecho a tener participación en las ganancias desde 1957. Salvo algunos proyectos de Recalde, yo no he visto que ningún otro diputado, o ahora que algún dirigente gremial, reivindique la necesidad de que los compañeros tengan participación en las ganancias. Porque participación en las pérdidas tienen siempre. Se cierra la empresa, te rajan. Tenés un accidente de trabajo, cobras una miseria a través de esta ley. Y además previendo que se vienen momentos difíciles, ¿no? Lo pasamos con el macrismo y ahora lo están avisando. Volvemos a terminar con el régimen de reparto, volvemos con las AFJP, terminamos con la ley de contrato de trabajo, tenemos una corte que ha tenido fallos claramente retardatarios en beneficio de los trabajadores. Entonces, se vienen momentos que yo creo que hay que tener puntos de contacto y de discusión más importantes. Pero yo a veces veo un partido político, van ahora a elecciones con 4 líneas internas. Y va a ganar la derecha. Va a ganar la derecha, compañeros. No cabe. Yo me parece, a veces yo pienso, digo, puta, ¿qué pensarían los 30.000 compañeros desaparecidos que dieron la vida por una sociedad mejor? ¿No? Bueno, para terminar el tema, les voy a leer, porque vuelvo a repetir, en esta provincia los chicos pobres tienen la costumbre de suicidarse o de incendiarse en los lugares de detención. Algunos casos les voy a explicar. 2007, Norberto Lafuente y Sebastián Pacheco, los dos de 21 años, a minutos de encierro, mueren quemados en la comisaría de Maique. José Cid, de 22 años, también en julio del 2007, aparece muerto en el establecimiento de ejecución penal de Viedma. Ramón Suárez, 32 años, trabajador rural, murió quemado en la comisaría de Cervantes. Había otro compañero detenido que se salvó y terminó con lesiones gravísimas, todos trabajadores. Junio de 2008, Atahualpa Martínez, este es un caso bastante conocido, muerto en Viedma,
con una clara actuación de la policía y una deficiente actuación del Poder Judicial. Marcelo Núñez, 18 años, este joven muere en la comisaría 21 de General Roca. Se suicidó con un cinturón. Octubre del 2008, Pablo Torres muere asesinado a golpes por la policía y por penitenciarios en el establecimiento de la ejecución penal en General Roca. Matías Molina, 17 años, fines de 2008, muere en la comisaría tercera de General Roca. Diciembre de 2008, Walter Pergomet apareció ahorcado en una celda del establecimiento de ejecución penal también de Viedma. Dina del Carmen Vázquez, esta es una compañera que muere también en el 2009 en la comisaría tercera de General Roca. Francisco Meli, 26 años, muere ahorcado en un calabozo de la Marca. Estamos hablando todos de periodos democráticos, ¿no? Agosto de 2009, Ariel Cerda, de 28 años, muere en la ex alcaldía de General Roca. Se supone que supuestamente por un fracaso. 17 de enero del 2010, Pablo Coliqueo, de 21 años, aparece muerto en un calabozo de la comisaría primera de Viedma. El 17 de junio de 2010, como ustedes saben, acá por gatillo fácil, primero se mata a un joven que es Bonefoy, de 15 años, con un tiro en la cabeza. Eso provoca una protesta social. Los compañeros del barrio realizan la movilización. La policía asesina a dos, a un trabajador gastronómico de 29 años que me tocó representar en la justicia y a otro chico de 16 años, y además que se secuestra y se tortura a varios de los chicos. ¿Y por qué lo pongo esto acá? Porque este proceso llevó más de 11 años para que tuviera una solución en la justicia, ¿no? Y se condenó al jefe de la policía, al secretario, por primera vez logramos, de seguridad de la provincia. Pero ¿sabe qué? Lo condenaron a 4 años de prisión. 4 años de prisión por abuso de armas, ¿no? ¿Y por qué nombro este caso? Porque este es un caso, para mí, de violencia indirecta, que se llama, ¿no? Donde la policía dejó actuar, donde la justicia dejó actuar. Bueno, hay casos paradigmáticos de esto, ¿no? El caso del asesinato del compañero Ferreira por parte de Pedraza en 2010 es un caso claro de violencia institucional indirecta, donde la policía no solamente permitió que actuaran los asesinos dejando libre el campo, sino que después lo dejó ir. Por suerte, después Pedraza y la policía fueron condenados a perpetua, que no es lo que suele suceder en los casos de violencia institucional. Esto para que vean que el rango de violencia institucional, directa o indirecta, es así. La Correpi llama a este caso violencia tercerizada, nosotros lo llamamos violencia indirecta, es más o menos lo mismo. Guillermo Trafiñanco, en el 2010, es muerto también por la espalda por la policía. Este caso, al igual que al de Carrasco y Cárdenas, llegó a la Corte Interamericana a través nuestro y del CELS. Mariano Duarte, de 22 años, está muerte en la celda de aislamiento en el complejo penal número de Viedma. Guillermo Coco Garrido, esto es un caso que lo atendí de entrada, apareció muerto ahorcado en la comisaría 12 del Bolsón, que fue detenido después de tener un choque. Tuvo un choque en la calle, no hay ningún delito, lo detienen, aparece ahorcado en la comisaría de Bolsón también, extrañamente no me acuerdo si con su cinturón. José Parson muere en el penal 3 de Bariloche, donde estaba detenido, que había sido ingresado porque tenía problemas mentales, muere allí. En Navidad del 2011, Nicolás Scoroli, es un chico muy jovencito, que es muerto por un tiro en la cabeza por un policía que lo encuentra dentro de su auto. Lo corre 2 metros, lo corre 10, 15 metros y le ponen un tiro en la cabeza. Este está condenado a perpetua, por suerte. Daniel Solano, que fue un caso conocido a nivel nacional, que era un trabajador rural, ustedes recordarán que denunció el trabajo de golondrina, nunca apareció Daniel Solano. Pero por suerte fueron condenados la policía, ¿no? Pero esto fue en noviembre de 2011. Carlos Báez murió el 2 de enero, después de un motín en el penal 3 de Bariloche, y así puedo seguir. En marzo de 2013, Daniel Durán, 27 años, quemaduras en el penal 3 de General Roca. Sebastián Almeida, en el 2014, aparece muerto en una celda en Viedma. El 6 de agosto del 2014 también, en Chipoleti,
aparece muerto un chico detenido en la comisaría, que fue detenido porque supuestamente estaba nervioso, con agresividad. Aparece muerto en la comisaría. Y Pablo Vera en septiembre del 2014 también, ¿no? Y también yo quiero recordar un caso de violencia institucional en la época de Beriteneques, que es el caso de Luca Muñoz, de un policía claramente relacionado con un tema de violencia institucional y de corrupción policial que nunca se solucionó, ¿no? Así que bueno, esto a veces es tedioso leerlo, pero hay nombre y apellido, hay gente, ¿no? Y a veces uno, yo diría que todos tendríamos que ir a la alcaldía para ver qué pasa, ¿no? Así como a mí me tocó ir hace muy poquito al vertedero para ver cómo trabajaban ahí los trabajadores. Pero me parece que estos son temas que están fuera de la agenda democrática de todos los días, la violencia institucional, ¿no? Y me parece que una forma de el homenaje a nuestros compañeros desaparecidos es no solamente condenar el terrorismo de Estado, sino reconocer que la violencia institucional es una hija de ese terrorismo de Estado que no hemos sabido superar. Así que bueno, muchas gracias. Y si quieren que discutamos sobre este tema, estoy abierto a cualquier tipo de cuestionamiento. Bueno, gracias a los oradores por la exposición que hicieron. Nos hemos pasado bastante tiempo, así que les propongo, como para cerrar el evento y después poder quedarnos, si están de acuerdo los oradores, con la discusión, hacer 2 preguntas y, bueno, como para cerrar formalmente el coloquio, y después, si están de acuerdo, podemos continuar charlando. Sí. Están disponibles, pero tenemos que, bueno, la transmisión en vivo y cosas, tenemos que cerrarlas. Vos hablaste de la movilización y bueno, creo que es la manera de una Una de las maneras. ¿Qué hay dentro del Poder Judicial para cambiar todo esto? Porque bueno, vos estás dentro del Poder Judicial, pero ¿hay organización, hay manera de...? Estaba, por suerte, a partir del 10 de junio no estoy más. Bueno, fue sometido a juicio político por esta situación y me retiré para seguir en mi... Yo creo que es una cuestión de cambiar la justicia. Hay que cambiar la forma de elección de los jueces. Mientras los compañeros marginados no tengan acceso a la justicia y puedan juzgar a sus pares, no existe la justicia. Si yo soy abogado y llegué a ser juez, no es por mi capacidad, es por una cuestión de oportunidad. Yo soy hijo de obrero, nací en Pompeya, mis viejos me pudieron hacer estudiar. En una época que los trabajadores lo podían hacer. Y eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr que la justicia selle del Poder Judicial, y está justicia legítima, por ejemplo, en su momento, con lo cual yo he tenido algunos contactos, pero me parece que eso solo no basta. Porque yo podré ser bueno, mal juez, podré tener un amparo interesante, pero es uno entre 2.000. ¿Viste? Es como, yo qué sé, es como los casos de violencia institucional. 8.000 compañeros muertos y tenés 7 condenas. O todavía tenemos 500 casos de genocidas sin resolver. Entonces yo creo que hay que hacer un cambio, hay que cambiar la justicia, hay que cambiar el método de elección, hay que permitir que los sectores populares tengan el acceso, hay que cambiar el sistema constitucional. Nosotros tenemos un sistema constitucional, y esto no es en el tema, que tiene que ver con el derecho político único en Latinoamérica, copiado de Estados Unidos, donde el Poder Judicial representa a las minorías, pero no a las mejores, sino a las peores. Cuando la mayoría de los sistemas políticos de Latinoamérica y en Europa, la representación popular está en el Congreso, en el voto popular, en los que elige el pueblo, ¿no? Entonces uno dice, prefiero equivocarme con los que elige el pueblo y no con esto que es una casta. ¿Está? Y yo te digo que no es fácil. Y yo distingo mucho lo que yo estuve, la justicia provincial, de lo que es la justicia nacional a la justicia de Comodoro Pi, ¿no? Son 2 cosas diferentes. A mí me parece que hay una justicia claramente clasista, hay una justicia que no solamente ha justificado la dictadura, sino la violencia institucional y considera delincuente a Rafael Nahuel, ¿no? O considera que el Huerpe Mapu se levantó en armas, como dijo el Tribunal de Casación cuando recupera su territorio. Este es el problema de la justicia. Yo digo que 2 o 3 juicios interesantes o 2 o 3 sentencias interesantes no cambian el sistema
que tenemos de injusticia, como tampoco tenemos un sistema de justicia social mientras normalicemos la pobreza. Yo, para mí, y me cuesta decirlo, tenemos una democracia formal, ¿no? Porque esto de que la justicia es igual para todos, eso para mí es un principio liberal totalmente alejado de la realidad. Eso siempre dicen los liberales, la justicia, en la misma situación todos somos iguales. Mierda. El pibe que nació en el barrio, que no tiene calefacción, que no tiene agua, que no tiene posibilidades de educación, no es igual que mi hijo, que puede ir a la escuela, que tiene... Mientras nosotros no solucionemos esos temas políticos, es imposible hablar de una democracia formal. Y esto de la justicia que vos decís, y yo diría, mira, hay que pelear por eso. Hay que pelear para que los sectores populares tengan acceso. Y hay que pelear para que realmente haya una reforma en serio de la justicia. En serio. Pero si vamos a seguir eligiendo siempre a la gente del privilegio, vamos a estar con la misma justicia. Me parece a mí, ¿no? Igualmente se mejoraría. Yo siempre digo, ¿por qué? ¿Por qué puedo elegir a mi delegado y no puedo elegir a mi juez? ¿Qué mejor a mí que me conocen en Bariloche, bien o mal, seré jodido o no jodido? Saben cómo es mi situación y qué voy a hacer o no, ¿no? Yo estoy en contra incluso de la estabilidad absoluta de los jueces. Yo creo que los jueces cada 10 años deberían tener alguna forma de revalidar sus títulos, de ver si se perfeccionó, de ver si estudió, ¿no? Como le pasaría a cualquier docente, ¿no? Y me parecería que eso... Y vos decís esto y te tratan de loco en el Poder Judicial, ¿no? Cuando yo digo, bueno, vamos a especializarlo. Yo estuve casi 11 años. En la puta vida me dieron una especialización. Las únicas que tuve me las logré yo. Es así, mis másteres, mis diplomaturas las hice yo. Nunca logré que la justicia hiciera algo así. Pero esto no lo digo como una cuestión personal, lo digo de cómo es la actitud de la justicia. Para mí la justicia, mientras están abiertas las 4 puertas ahí en la calle Moreno, está todo bien. Después lo que pasa ahí adentro. Hoy todavía los pobres, para ser atendidos en la defensoría, tienen que por poco presentar un certificado de pobreza. Si no, no te atienden. Si tenés un terrenito, no te atiende la defensoría oficial, ¿no? Entonces vos decís, la justicia no es igual para todos. Y esto de los lugares de encierro se ve también donde están los menores, ¿no? En el CAINA, se ve en el trato que han tenido las mujeres en su lucha contra el patriarcado, que yo respeto, apoyo, ¿no? Lo que han tenido que luchar también en la justicia por esto. Y la lucha, ¿qué? Para que las mujeres también participen en la justicia, ¿no? Esto del techo de cristal existe. Existe. Y me parece que también existen los partidos políticos, por eso fue necesario poner un cupo, ¿no? ¿Por qué un cupo? Si es necesario que todas las compañeras más capaces estén ahí, tienen que estar ahí. Pero ¿hasta dónde llegamos, no? Así que yo me parece que sí, yo no veo otra forma, pero me parece que la formación de cuadros, nosotros pedimos 30.000 cuadros, no es casual que perdimos 30.000 cuadros, no es casual, compañeros trabajadores, compañeros delegados de base, compañeros que militaban en los barrios, compañeros que enfrentaron a la dictadura como era su obligación hacerlo. Y hoy no hay formación de cuadros. Hay muy pocos, yo veo que hagan esto, o que pongan esta discusión. ¿Para qué querés el voto? ¿Para qué quiero el voto? ¿Para qué quiero el poder? Para transformar esta realidad, ¿no? Yo soy un crítico de este gobierno, su plan de haber avalado la deuda del Fondo Monetario Internacional, más allá de mi ideología, ¿no? Esta necesidad de controlar los salarios y que no excedan el 6% de inflación, este invento de los precios máximos que no se controlan. Pareciera que estoy haciendo terapia de grupo. Pero me parece que es algo que tenemos que analizar. Es algo que tenemos que analizar, si no, no tiene sentido. Yo te puedo decirte, la justicia hay que cambiarla así, pero no la vamos a cambiar de un día para el otro. Yo te vuelvo a repetir. Si se sigue haciendo... Era como cuando había elección indirecta, ¿no? Cuando había elección indirecta de tu diputado, siempre había una trenza ahí en los colegios electorales. Por algo se sacó la elección indirecta. Y hoy elegimos a nuestros candidatos de forma directa. Bueno, ¿por qué hay que hacerlo con los jueces? Pero te vuelvo a repetir, eso solo no basta.
Y sobre todo hay que tener en cuenta con el derecho penal que es un derecho represivo especialmente efectuado para defender la propiedad privada, ¿no? Y que son, vuelvo a repetir, una forma de control social de los compañeros excluidos y que hoy llenan las cárceles. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, es muy difícil cambiar esta cuestión de la justicia. Así que... Hola. Bueno, gracias a los dos oradores. En realidad querría saber la opinión de ambos respecto de esto que mencionabas de la militancia y del compromiso. No acuerdo mucho en que eso no esté sucediendo, me parece que sucede, siempre sucedió, han dado ejemplos de la participación y la militancia y la formación de bases. El problema es que hay una violencia institucional que no sé si fue medio tangencialmente abordada, y es la de los partidos políticos. O sea, independientemente de que militemos y que estemos comprometidos con una idea y que pongamos el cuerpo y demás, llega la institución político-gobernante en gestión o no, y no hace nada con todo eso que hizo la militancia o la base o demás. Entonces, es vergonzoso eso que mencionabas, digamos. Diputados los votamos todos y no tienen ningún problema de avalar y de desoír todo lo que el militante o lo que el votante propone. Entonces, me parece que aparte de esto, de intentar cambiar la institución justicia, hay que intentar cambiar la institución políticos, porque si no, no vamos a ningún lado. Pero bueno, esas... Abierto un poco para ver la opinión de ustedes. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, nos pasó en la década del 70 exactamente lo mismo con la militancia. Exactamente lo mismo con la militancia. Después se modificó esto de la posibilidad de participar en las internas abiertas como un proceso democrático, ¿no? Que tampoco se cumple. Yo no digo que no militen los compañeros en los barrios, ¿eh? Lo que digo es que hay que formar cuadros y hay que tener claro para qué militamos en los barrios. Nosotros en un momento decíamos que los barrios era nuestro reaseguro, y así salimos de los barrios en el 76. Entonces, yo creo que todos tenemos experiencia en la militancia diaria, ¿no? Pero no sé cuál es la solución. No tenemos otro sistema que no sea el de los partidos políticos. Creo que hay que mejorarlo, es obvio, por lo que vos decís. Creo que también la militancia debe hacer fuerza para cambiar eso, porque de último va al barrio y levanta a estos dirigentes políticos que no hablan claramente de estos temas que estamos hablando, ¿no? Que a veces hasta le cuesta hablar del terrorismo de Estado o de la violencia institucional. Pero estoy de acuerdo, como yo creo que la representación política está en crisis desde el año 30, desde el fraude patriótico está en crisis. Totalmente. Totalmente. Bueno, creo que vos entendiste, esa fue mi crítica a Valentín, con el cual he tenido un enfrentamiento personal. Pero sí, es así. Pero si vos te fijás, pasa en todas las provincias. Y de ese sector que se ha presentado, yo conozco a uno que lamentablemente también me ha diferenciado, que es una compañera que ha estado secuestrada más de 8 años, ¿no? Pero que lamentable también ese grupo que se enfrenta a Valentín también va separado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Te digo porque la compañera habló mucho conmigo antes de que yo renunciara a la justicia y la admiro a él, a ella y a su compañero que estuvo detenido y visitamos durante la dictadura. Pero también esos dos sectores que se supone que son van separados. Eso es lo que esta es la crisis. Nosotros no entendemos. Somos dos, hacemos dos líneas contra él que es uno. La derecha siempre es segura, compañeros. ¿A ustedes se piensan que Bullrich va a ir diferente que Macri, o algún otro, o los libertarios, o Espero, el otro loco, van a votar a otro lado? Van a votar al proyecto dependiente, van a votar en contra del pueblo. Y yo estoy de acuerdo con lo que no sé cuál es la solución, porque este es un tema recurrente en nuestra lucha popular. Es recurrente. Yo creo que desde el Cordobazo en adelante es recurrente esto. No sé si el compañero piensa lo mismo. Yo qué sé. Yo quería
lo que dice la compañera, efectivamente hay como todos conocemos, no es ninguna novedad, un descreimiento generalizado en los partidos políticos y en las personas, los políticos. Y que es un problema fundamentalmente que afecta a la juventud masivamente y que no es solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Y bueno, habría que rastrear un poco. Hay muchos analistas, hay gente que estudia y que da respuestas también desde su propia perspectiva. Yo creo que el problema, esa disociación que hay entre lo que se dice previo a las elecciones y lo que sucede después de las elecciones, esa disociación es claramente propaganda electoral. Pues, es una campaña para que vos lo votes, habiendo democracia, ¿no? Una vez que lo votás, es un cheque en blanco y la política no tiene nada que ver con lo que te prometieron. Ese es el comportamiento generalizado. ¿Por qué no tiene nada que ver la política con lo que te...? Porque son muy estrechas las posibilidades de acción política que hay para cualquier gobernante. Tiene que cumplir con pautas que ya están establecidas en las relaciones económicas internacionales. ¿Qué quiere decir esto que digo en términos tan raros? Quiere decir, un gobierno en la Argentina tiene que cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Y esos compromisos te llevan a una política de restricciones en la mayoría de la población. Y si es peronista, o si es, como el gobierno actual, o si es liberal, como un eventual gobierno de Rodríguez Larreta, por ejemplo, están haciendo lo mismo con diferencia de grado. Acá lo harán un poco más suave mientras tanto, pero el otro lo hará un poco más fuerte. Pero no hay una posibilidad de salir de eso de lo que está fijado por las organizaciones financieras internacionales. No hay posibilidad. Si no reconocemos que el mundo está regido por las organizaciones financieras internacionales y que éstas representan a las multinacionales, que el mundo nuestro está restringido en su desarrollo por las multinacionales, que tuvimos el ejemplo con el caso de la vacuna. Había muchos países en condiciones de producir vacunas, no la podían producir por el problema de las patentes, porque los dueños de la patente no la dejaban. Y entonces tardamos 3 años en vacunar a toda la población mundial cuando se podría haber vacunado en muy poco tiempo. Entonces, si no partimos de eso, si no partimos que hay una destrucción del medio ambiente, por ejemplo, el caso del Mato Grosso en Brasil, toda la selva amazónica que se tala a una velocidad impresionante para plantar soja directamente. Si no reconocemos que hay una destrucción ambiental, que esa destrucción ambiental genera nuevas epidemias por traslado de los virus que son de animales salvajes a animales domésticos y luego al ser humano, por ejemplo, como fue el caso del COVID y de muchos otros, como ahora la gripe aviar que hay en la Argentina. Entonces, si no vemos esa destrucción del ambiente, si no vemos ese crecimiento de las enfermedades y que está centrado en el problema del dominio de las multinacionales que ejercen en todo el mundo. Eso parece retórica, leí el otro día que era retórica del siglo pasado, pero es la realidad, no cambió, estaba en el siglo pasado, está en este siglo. Si eso no se cambia, no hay. Y no hay proyecto para la juventud si no es cambiar eso, si no se sacan esas... ¿Cómo? Bueno, y los viejos también. Bueno, nosotros ya estamos. ¿Cómo, querida?
No te entendí lo último. El verbo de tu... Bueno, Otra cosa. y bueno, se necesita, como vos decís muy bien, no, estamos hablando todo de lo mismo, hay que hacerlo. ¿Quién es el sujeto que lo hace? El sujeto, digamos, institucional. ¿Dónde está? ¿Alguno de los partidos existentes, te parece? O organizar un partido independiente de todas esas fuerzas que existen. Yo creo que las hay, y lo hago. ¿Cómo? No, una... está muy bien lo que vos decís. Espera, disculpame que te... Bueno, eso es lo que dice ella. Por eso. Sí. ¿Y quién es el sujeto? Ahí está. No, un segundito. Lo que sí sería bueno... Por eso. No lo vamos a acordar, por eso. Lo que sí tenemos es que agradecerles a los oradores que hayan estado y que nos hayan compartido sus ideas. Así que yo quiero invitarlos a agradecerles por esta súper interesante charla que nos han dado y los invitamos a debatir y a seguir charlando en este preciso momento si quieren, pero hacemos el cierre formal para agradecerles esta charla que han dado. De la cual